¿Qué es lo que más quieres saber? ¿Qué pregunta te gustaría hacer más sobre cómo cultivar más alimentos de manera más fácil y exitosa? Organizamos una competencia para ganar lugares en un curso de un día aquí. Y nunca imaginé que habría tantas preguntas fantásticas. Fue un placer verlas, notar la curiosidad y el deseo de cultivar más alimentos de forma sencilla. Así que de hecho hicimos un desglose de sobre qué tratan las preguntas, lo cual también es realmente fascinante. 30 de las preguntas son sobre composta. Existe gran interés en conocer eso. Principios y filosofías de NODIC, 20%. Planificación y cultivo de vegetales, 20%. Y luego riego y salud del suelo, 10%. Manejo de plagas y enfermedades, 8%. Desafíos para principiantes y mentalidad, 7%. Optimización del rendimiento de variedades para guardar semillas, 5%. Todos son temas excelentes. Este video es mi selección de los más interesantes que espero ofrezcan el mayor valor en mis respuestas a muchas personas. Son como 8 o 9 en total. El primero lo tengo aquí en el teléfono, es de Roberto Martín en YouTube. Y él dice, ¿qué grupos de cultivos deberías sembrar juntos para que se complementen entre sí? ¿Has experimentado con esto alguna vez y qué resultados has observado? Bueno, sí, definitivamente he experimentado bastante, Roberto. Y aquí tienes uno de los resultados después de décadas de probar diferentes siembras juntas. Interesante que uses esa palabra deberías. No es una palabra que me guste usar mucho, simplemente porque me gusta mantener las cosas abiertas y explorar posibilidades siempre. Estas son como pautas de lo que puedes hacer. Este jardín lo dividimos en bloques de 1 metro cuadrado y cultivamos aproximadamente 12 combinaciones al mismo tiempo durante todo el año. Siempre está cambiando porque los cultivos terminan, pones una segunda siembra y yo diría que como regla general, una respuesta muy simple a tu pregunta es cualquier planta que pueda existir felizmente junto a otra planta en términos de no competir por la humedad y las necesidades de luz. En realidad, casi cualquier planta se puede cultivar cerca de otra planta. ¿No suena loco ver esas listas largas de plantas compañeras? He visto los resultados aquí con los años. Los calabacines son plantas muy voraces y hambrientas. Están creciendo bastante cerca de las fresas aquí, pero eso no importa porque para cuando los calabacines están creciendo, que es ahora en pleno verano, las fresas ya terminaron, así que parte de esto es cuestión de tiempo. Hay bastante que aprender sobre esto, pero no quiero que suene tan difícil como para que no lo intentes. Prueba cosas y ve que puede funcionar, pepinos. Ahí necesitan mucho espacio, pero no cuando recién están en la tierra, así que en realidad estaban un poco a la sombra de las fresas y de unos chícharos más allá en el momento en que los planté, pero ahora los chícharos ya terminaron. Ahora tienen más espacio. Las fresas apenas vuelven a crecer tras dar fruto. Estos tomates altos. Creo que a menudo nos preocupamos por la sombra, ¿sabes? Eso importa. Tienen betabel, como puedes ver muy cerca de ellos. Quizá eso se deba en parte al betabel. Son plantas muy adaptables y pueden coexistir bastante cerca de otras plantas más altas, así que en general puedes cultivar muchas cosas juntas y cerca. Revisa los espacios. A menudo las verduras pueden plantarse más juntas de lo que comúnmente se piensa, comparado con las recomendaciones de espacio en los paquetes de semillas. Yo no las seguiría tan estrictamente, generalmente puedes plantar mucho más cerca, hay muchas posibilidades en eso y de hecho es saludable tener combinaciones de plantas. Policultivo significa eso, siembra complementaria, es cultivar cosas específicas juntas. Las caléndulas, como ves ahí, las caléndulas francesas enanas, son muy buenas plantas compañeras. Podrías decir que no es un término técnico, pero atraen insectos y también belleza a la parcela, lo cual siempre es bueno. Intenta varias combinaciones y te sorprenderás gratamente. Ron en Instagram preguntó, para aumentar la abundancia en el jardín, ¿cuáles son tus 3 mejores consejos para mejorar la energía que sean simples y baratos? ¿A qué nos referimos con energía? He escrito un libro sobre esto, Nuevas Energías para la Jardinería, que tiene muchas ideas sobre cómo crear condiciones donde el crecimiento puede ser más fuerte, más rápido, más saludable, porque está trayendo energías del cosmos, del universo que nos rodea, magnéticas, eléctricas. A veces se llama electrocultura, donde en el hemisferio norte creas
espirales de cobre en sentido antihorario en la parte superior de una vara alta, tan alta como puedas. La mía no mide más de 3 metros, unos 12 pies, y la entierras unos 30 centímetros, aproximadamente un pie. Hay potencialmente más detalles que eso, pero esto es un resumen breve. Es algo muy alcanzable. Solo compras el alambre de cobre y una vara para sujetarlo. Atrae energía libre del aire y si la llevamos al suelo, funciona mejor. También puedes hacer una espiral de cobre pequeña y ponerla en macetas o camas de cultivo. Creo que debe estar lo suficientemente profundo para estar en contacto con la humedad la mayor parte del tiempo. Conseguir que el agua esté en un estado más fuerte es algo que realmente vale la pena, porque el agua es fundamental para todo y yo uso dispositivos magnéticos en la manguera, también en la tubería que entra a mi casa. Desde que empecé, suaviza el agua y hace varias cosas, pero los dispositivos magnéticos son muy simples. Cuestan menos de 60 libras, requieren poco mantenimiento y duran toda la vida. Se instalan en 5 segundos. Sí, para mí cumplen con todos esos requisitos perfectamente y los beneficios que veo aquí valen mucho más que eso. En nuestro túnel de cultivo, como no llueve, toda el agua es tratada con el campo magnético y el crecimiento desde que puse los dispositivos ha sido especialmente fuerte. Es poner 5 varillas alrededor de tu propiedad en cualquier época del año. Si puedes hacerlo en épocas de energía fuerte como el solsticio de verano, es bueno. Con eso creas un campo de energía entre las 5 varillas. Aquí marco en el mapa 5 puntos alrededor de los encargados del hogar. Y pongo la varilla 1, la varilla 2, la varilla 3, la varilla 4, la varilla 5, y luego toco la varilla 1, y eso crea el campo de energía. Y lo que realmente le da valor a esto es tu intención. Esto es lo que digo sobre energía. Es nuestro poder, y debemos aprovecharlo para nuestro suelo y plantas. Nosotros mismos somos como canales, ¿sabes? Somos unidades de electrocultura, se podría decir. No te subestimes a ti mismo ni lo que puedes aportar a tu cultivo. En los viejos tiempos, tal vez eso se llamaba tener buena mano para las plantas o tener el pulgar verde. Eso es lo que siento que es. Así que los 5 palos son una forma de amplificar eso y llevarlo a la tierra de una manera realmente fuerte y positiva. Los palos pueden ser de cualquier tipo. Yo uso bambú porque se clava más fácil, sobre todo si la tierra está seca o dura. Pueden ser palos del seto o cualquier cosa. Te sugiero clavarlos al menos 20 o 30 centímetros, es decir, de 8 a 12 pulgadas. De nuevo, para que lleguen a la humedad del suelo. El campo de energía aquí, puedo sentirlo, pero es difícil decir exactamente cómo. Siento algo en el estómago. Muchas personas que vienen aquí dicen que se siente especial, aunque no sepan por qué. Solo es una buena sensación. Pero siento que las plantas realmente lo están captando. Así que las intenciones que sientes cuando haces esto son cosas como crecimiento fuerte, abundancia, salud fantástica, vigor y fertilidad, y cualquier otra cosa positiva que ayude al suelo y a las plantas. Una pregunta de Steph Gardner en Instagram. Soy un convertido al método sin cavar. ¿Cuáles son los 3 mejores consejos que podría darles a mis compañeros de huerto para convencerlos de que lo prueben por sí mismos? Yo diría que el más importante son las malezas. Cuando cambias al método sin cavar, al principio es un trabajo duro ese primer año cubrir las malezas existentes, porque muchas veces los huertos no han sido bien cuidados y la tierra ha sido sobrecultivada. Se ha dejado que las malezas se siembren y crezcan, y estás heredando una gran cantidad de malezas. Y si intentas sacarlas cavando, removiendo la tierra, en realidad eso fomenta el crecimiento de más malezas. Terminas con casi las mismas que antes, como si estuvieras en una rueda sin fin. Así que con el método sin cavar haces ese acolchado inicial o cubres y eliminas el rebrote. Por ejemplo, aquí empecé hace 4 años y había muchísima correhuela, ranúnculos, dientes de león, grama, y mira cómo está ahora. Está realmente libre de malezas. Y recientemente plantamos estos 2 bancales aquí con puerros y achicoria, y eso fue hace 10 días.
Y hasta ahora solo veo como 3 malezas en estos bancales porque estamos creando una superficie muy estable con pocas semillas de maleza. Para mí eso es lo principal. Investiga el método sin cavar, que lo revisen y vean cómo crear esta superficie hermosa y libre de malezas ahorrando tiempo. La jardinería se basa en administrar tu tiempo para hacer y cultivar más. Esto se relaciona con la segunda razón para no cavar: mejorar la salud del suelo y reducir problemas como la hernia de la col y la podredumbre blanca de la cebolla, enfermedades devastadoras que son difíciles de eliminar una vez presentes. Esa es la visión clásica. Sin embargo, con el método de no cavar, horticultores me han dado excelentes comentarios sobre suelos con enfermedades. Un hombre afirmó que en 3 años la podredumbre blanca desapareció usando mucha composta. Esto es porque el suelo se ha empobrecido mucho con los años. Sí requiere mucha composta, pero eso no es solo del método sin cavar. Aquí estamos hablando de un buen cultivo y de cómo cultivar excelentes verduras. Se ha olvidado que se requiere esta cantidad de materia orgánica, o un poco cada año. Pero si no lo haces durante 10 años, entonces necesitas más. Así que empiezas con bastante. Así que construye la salud del suelo. Y relacionado con eso está el tercero: haz más composta. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque no todos tienen suficiente material para hacer mucha composta. Vuélvete recolector, busca desechos ajenos y no temas compostar maleza. Revisa muchos de mis videos, explico cómo puede funcionar eso. No todo es el calor, solo se necesita para eliminar semillas de maleza. Con cualquier combustión lenta, no el calor intenso del compost, puedes poner raíces de correhuela, pasto bermuda y más, y se descompondrán. No son invencibles, al final sí mueren. Forra el interior de tus montones calientes con cartón. Recomiendo una pila de tarimas que puedes hacer casi gratis, pero necesitas suficiente material para llenar la base. Miden casi 4 pies cuadrados o 1.1 metros cuadrados, o son botes plásticos cónicos. Creo que están subestimados. Hacemos un compost muy bueno en ellos y tal vez consigas una herramienta para airear el compost, como un dispositivo en forma de sacacorchos. No te aventures a hacer compost en grandes cantidades si nunca lo has hecho antes. Ten un compartimiento más pequeño que puedas llenar razonablemente rápido y así tendrás esa buena sensación de terminar y de logro. Revisa más información. También escribí un libro sobre eso. Revisen esas cosas y no sean escépticos. Creo que nos han dado información equivocada por mucho tiempo. Eso quedó muy arraigado en la psique de todos y requiere un gran cambio para superarlo. Y de hecho, en mi sitio web hay una herramienta muy buena que es el mapa global de No Dig. Si revisas, verás personas de todo el mundo practicando No Dig. Pídele a Ana que te registre y te pondrá en el mapa. Así podrías ver personas cercanas para hablar y crear comunidad alrededor de eso. Otra forma accesible de mejorar la salud del suelo es conseguir astillas de madera gratis. Si lo dejas el tiempo suficiente, empieza a convertirse en composta, al menos a descomponerse y convertirse en una fuente fantástica de alimento para los microbios del suelo. Lo coloco en mis caminos una vez al año. No solo es sofocar malezas, en realidad se trata más de nutrir la vida del suelo, porque sobre todo en sistemas sin bordes en los bancales, las plantas pueden extender raíces hacia los caminos al crecer. Los caminos también mejoran la salud del suelo. Christiansen en Instagram hizo una pregunta muy interesante. Él pregunta: Charles Dowding, ¿puedes explicar cómo la vida del suelo ayuda a que los nutrientes del compost estén disponibles para las plantas en un sistema sin excavación? ¿Qué sucede debajo de la superficie después de aplicar el compost? ¿Y cómo trabajan juntos los microbios, hongos y raíces para alimentar a las plantas sin excavar? Es fascinante porque, como muchas preguntas, incluye varias suposiciones. ¿Cómo se alimentan las plantas sin excavar? De alguna manera, se está asumiendo que cavar de alguna forma ayuda a las plantas a alimentarse. Así es como lo entiendo, pero en realidad no es así, porque cavar, si lo vemos al revés, rompe las redes que ya existen en el suelo. Y esas redes que ya existen son cosas como la red de micelio, todos los hongos, los filamentos. Yo las veo como si fueran sistemas de raíces existentes que realmente están ahí.
Y lo que pasa con el método sin cavar es que, como no has perturbado el suelo, es mucho más que solo el compost, pero el compost es de gran ayuda. El suelo no perturbado permite que las raíces crezcan, ya que al no estar alterado no se endurece ni compacta. Así que el suelo está lo suficientemente suelto para que las raíces entren y luego se asocian con la red de micelio existente. Y la forma en que funciona es un intercambio mutuo de beneficios para ambos lados, una simbiosis mutua. Así que las plantas fotosintetizan, capturan carbono y eso sale como exudados, excreciones de las raíces, compuestos de carbono, azúcares, y eso es alimento para la red del suelo. Y así obtienen alimento y a cambio buscan nutrientes y humedad también, y los llevan a los pelos radiculares de la planta y se forman colonias. Aunque el trabajo con microscopio nos permite ver esto, no yo literalmente, lamentablemente no tengo tiempo para eso, pero mucha gente ha venido aquí y ha trabajado en mi suelo, y las fotos que obtienen revelan este tipo de cosas. Así que ahí está el intercambio. La red fúngica y las plantas se alimentan. Y los nutrientes son mucho más que solo los nutrientes simples de fertilizante que obtienes de un paquete. Son compuestos orgánicos complejos, como señaló Yves Balfour hace décadas. Y yo siempre he sentido eso, y la investigación está empezando a coincidir más con ese punto de vista. Sabes, hay tanto que en realidad no entendemos. Así que lo que estoy diciendo ahora, tal vez lo diga diferente en unos años, probablemente sí, pero es mi mejor entendimiento en este momento. Otra que se descubrió hace poco es la bacteria. Aparentemente tienen una forma de asimilar nutrientes alrededor de su exterior, y las raíces de las plantas pueden quitarles esos nutrientes a cambio de alimento que las plantas les dan a las bacterias. Ese es un proceso llamado rizofagia, descubierto por el profesor James White hace apenas 15 años. Imagínate lo que aún falta por descubrir. Fascinante, muchas posibilidades. Y el otro aspecto de lo que sucede después de esparcir composta y cómo las plantas obtienen el alimento es la fauna más grande del suelo, como las lombrices de tierra, pero también 100 pies, 1000 pies, muchas cosas moviéndose en el suelo, alimentándose de microbios, de lo que sea que haya en la composta. Todos se alimentan unos de otros. Las lombrices llevan la composta hacia abajo y así. Lo que estás haciendo con la composta superficial sobre el suelo no perturbado es permitir que la vida del suelo, esta fauna, las partes móviles que podemos ver, realmente haga su trabajo. Y eso crea un suelo muy saludable y una población creciente de habitantes del suelo. Sabes, la biología, la vida en el suelo, todo está trabajando en una buena dirección para nosotros, para las plantas. Sabes, es lo que quieren hacer, es lo que hacen. Y por eso, mientras menos los molestemos, mejor. Y eso está relacionado con el compostenzima, que acelera el proceso más que cualquier otra cosa. Si no usaras compost, esto igual podría pasar, pero para cultivar vegetales como estos tomates aquí, simplemente tenemos la cosecha más increíble, una abundancia total, sin ningún tipo de abonos ni fertilizantes. El compost superficial de mayo no es lo único que alimenta estas plantas. El suelo ya era bueno. Para la mayoría, así será. El compost solo alimenta la red que hace más accesibles los nutrientes y la humedad del suelo para las raíces de las plantas. Es un ganar-ganar, añades valor. Aquí, en este túnel de plástico, lo cultivé desde pastizales y malezas hace 13 años. El suelo mejora constantemente. En este extremo planto jitomates cada 2 años. Así que este es el 7º año de 13 que ha habido jitomates en el suelo. No veo ningún problema con eso. El método de no cavar mantiene el suelo sano y provee buena alimentación.